Situación confinada. Debido a la muerte repentina de mi padre, mi mamá decidió regresar a Morelia, su ciudad natal, y alquiló una casa cerca del centro de la ciudad. Éramos 3 hermanos, todos adolescentes en aquel momento, mi hermana mayor, mi hermano menor y yo, que soy la del medio. Los primeros días transcurrieron con relativa normalidad, pero eso no duró mucho. Pues todo comenzó de una manera en la que nadie realmente prestó la atención debida. Una madrugada, mi mamá se despertó bastante molesta debido al ruido que estábamos haciendo mis hermanos y yo. Estábamos riendo y charlando. Por lo que, decidió venir a nuestro cuarto para decirnos que ya era tarde y que deberíamos estar durmiendo. Sin embargo, al salir de su habitación, se dio cuenta de que todos estábamos profundamente dormidos, cada uno en su propia habitación. Entonces, pensando que el ruido provenía de la calle, simplemente cerró las ventanas y se volvió a acostar. A la mañana siguiente, cuando mi hermano y yo fuimos a la escuela, me llamó la atención ver a mi hermana mayor parada justo en la entrada de la casa. Al acercarme, noté que estaba actuando de manera extraña y se veía asustada. Así que, le pregunté si estaba bien y me contó que cuando llegó a casa y entró, escuchó voces en el piso de arriba. Pensó que éramos mi hermano y yo, que habíamos llegado antes que ella. Así que decidió quedarse un rato en la planta baja. En ese momento, mi hermana subió con curiosidad para averiguar de qué se trataba tanto alboroto que nos hacía reír. Al llegar al cuarto de donde provenían las voces, quedó completamente paralizada. El cuarto estaba vacío, las voces y las risas dejaron de escucharse. Al principio, pensó que tal vez era alguna especie de broma, pero al buscar por toda la casa, no encontró a nadie. Salió de la casa muy asustada, esperando a que alguien más llegara. Después de algunas semanas, mi mamá decidió contratar a una señora para que nos ayudara con la limpieza, ya que ella pasaba la mayor parte del día trabajando. El cuarto donde esta señora se quedaba estaba al fondo, cerca de la cocina. En una tarde, estábamos mi hermano, amigos y yo, un poco revoltosos. La señora del aseo estaba visiblemente molesta y nos regañaba porque, según ella, no la dejábamos dormir por las noches. Pues decía que mientras intentaba descansar, en varias ocasiones golpeaban su puerta. Pero al abrirla, no encontraba a nadie, solo escuchaba risas en la distancia. Por lo que esto nos perturbó bastante. Le aseguramos con vehemencia que no éramos los responsables. De hecho, a mi mamá le extrañó mucho ese comentario de la señora, ya que no solíamos comportarnos de esa manera. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a descontrolarse. El cuarto de mi hermano menor tenía un balcón que daba hacia la calle. Una noche, fuimos a una fiesta familiar y regresamos a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Y al estacionar el coche, mi hermana de repente gritó, señalando con miedo hacia el balcón. De inmediato todos volteamos rápidamente para mirar, y lo que vimos fue realmente aterrador. Había una figura de mujer parada allí, completamente inmóvil. Era una mujer de cabello largo y negro. Así que mi mamá, llena de miedo, nos ordenó que fuéramos a pedir ayuda a la casa del vecino que vivía al lado, mientras ella se quedaba en la entrada de nuestra casa, pensando que podía ser un intruso. Fuimos corriendo hacia la casa del vecino para pedir auxilio. Llegamos a su puerta y comenzamos a tocarla. El vecino, un poco molesto, asomó la cabeza y empezamos a explicarle la situación con mucha amabilidad. Afortunadamente él accedió a acompañarnos a nuestra casa para revisarla mientras nosotros esperábamos afuera. Después de un rato, el vecino salió y nos informó que había buscado en cada rincón, pero al parecer no había encontrado a nadie. La casa estaba vacía. Nos quedamos perplejos. Pensamos que tal vez la figura se había ido, pero lo más extraño fue que todo estaba en su lugar. Al menos, nada de valor había sido robado o sustraído.
Al siguiente día, ese mismo vecino de la noche anterior se acercó a mi mamá y le contó algo que, con el tiempo, nosotros también llegamos a conocer. Al parecer, el vecino no quiso decirnos nada aquella noche para no asustarnos. Nos reveló que varios vecinos habían visto a una mujer parada en nuestro balcón y, en ocasiones, asomándose por las ventanas. Incluso cuando la casa estaba desocupada, el vecino nos dijo que otros inquilinos anteriores nunca habían permanecido en la casa por mucho tiempo. Esto, por supuesto, preocupó mucho a mi mamá, con todas las revelaciones del vecino rondando su mente. En otra ocasión, la señora que nos ayudaba con la limpieza decidió renunciar, pues estaba extremadamente nerviosa y argumentaba que cada vez que entraba a la cocina mientras la casa estaba vacía, la puerta del refrigerador aparecía abierta. Al principio, pensó que tal vez no la cerraba adecuadamente, pero después de que esto ocurriera repetidamente, le pareció muy extraño. Sin embargo, el evento que la llevó a huir de la casa ocurrió en el mismo día en que presentó su renuncia. Ella relató que después de experimentar las manifestaciones paranormales que se sucedían, el ambiente se volvió aún más ominoso. La televisión en la sala comenzó a prenderse y apagarse por sí sola. Por lo que, llena de temor, la desconectó y decidió subir al cuarto principal para continuar con su trabajo de limpieza. Mientras estaba dentro del cuarto, la puerta que daba al pasillo se cerró de golpe detrás de ella con un ruido fuerte. Así que, desesperada, trató de abrir la puerta, pero se encontró con que estaba cerrada con seguro. Llena de angustia por no poder abrir la puerta, se sentó en la cama, esperando que alguien llegara en su ayuda. De repente, comenzó a escuchar pasos fuertes en el pasillo exterior al cuarto. Los pasos pronunciaban nuestros nombres, como si estuvieran llamándonos, pero nadie respondía. Y cuando los pasos finalmente cesaron, comenzaron a golpear la puerta del cuarto con gran intensidad. Los golpes eran tan fuertes que parecía como si intentaran derribarla. La señora estaba completamente aterrada, sin saber qué hacer. Pero de repente, todo se calmó y la puerta se abrió sola. Los días continuaron avanzando, y justo en un sábado estábamos todos reunidos como familia, disfrutando de la comida en casa. De pronto un silencio se apoderó del ambiente mientras todos saboreábamos los alimentos. Sin embargo, ese silencio fue interrumpido por un sonido perturbador, el sonido de pasos, como si alguien estuviera corriendo y subiendo las escaleras. Todos nos miramos con sorpresa mientras el sonido se hacía presente. En cuestión de segundos, un fuerte portazo resonó, llenando la habitación de terror. El ruido nos sobresaltó a todos, haciendo que saltáramos de nuestros asientos. Subimos apresurados para investigar qué había causado semejante estruendo, pero al llegar arriba, no encontramos nada fuera de lo normal. Estando en la segunda planta, de repente, escuchamos otro estruendo contundente, esta vez proveniente de la planta baja. El temor nos invadió y todos gritamos asustados. Siguiendo a mi mamá, descendimos rápidamente. Y al llegar abajo, quedamos completamente desconcertados al ver que los platos que antes estaban en la mesa ahora yacían en el suelo, hechos añicos. Así que después de este aterrador evento, decidimos empezar a dormir en el cuarto de mi mamá. Pues la seguridad de su presencia nos proporcionaba algo de consuelo en medio de las extrañas y perturbadoras experiencias que nos rodeaban. Esa noche, mi hermano se despertó llorando y nos despertó a nosotros, pidiéndonos que escucháramos. Fue realmente horrible. Pues a pesar de todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, creo que esto fue lo peor. Desde la sala, comenzamos a oír sollozos intensos. Nos dimos cuenta de que esos sollozos parecían acercarse cada vez más, hasta que finalmente se detuvieron justo detrás de la puerta de nuestro cuarto. En esa época, los teléfonos móviles no existían y el único teléfono fijo estaba en la sala. Esto significaba que no teníamos manera de pedir ayuda. Mi mamá encendió la luz y nos pidió que rezáramos un rosario.
Intentó tranquilizarnos mientras todos comenzábamos a rezar, a pesar de que estábamos aterrados. El resto de esa horrible noche, sufrimos sobresaltos por puertas que se abrían y se cerraban con violencia afuera de nuestro cuarto. Todos esos ruidos persistieron hasta que amaneció y durante un buen rato, finalmente dejaron de escucharse. Fue entonces cuando aprovechamos la calma y salimos corriendo de aquella espantosa casa. Ese día, mi mamá nos llevó a la casa de mi abuela y nos quedamos allí. Mis hermanos y yo nunca volvimos a poner un pie en esa casa después de eso. Sin embargo, mi madre, a quien admiro profundamente, regresó solo para hacer la mudanza y asegurarse de que dejáramos ese lugar lleno de perturbaciones en el pasado. Silueta en la entrada. En mi familia, somos numerosos por ambos lados, ya que tengo muchos tíos y tías. Cuando es el cumpleaños de alguno de ellos, solemos reunirnos todos en la casa de mi abuelo materno, que falleció hace un tiempo. La casa, ubicada en Toluca, en un pequeño pueblo, es grande pero bastante antigua y aislada de las demás viviendas. Desde la partida de mi abuelo, nadie la habita regularmente, excepto una de mis tías que va una vez al mes para cuidarla. Cada vez que planificamos una reunión familiar, mis padres tienen en cuenta a mi tía Ana. Como ella no tiene automóvil, es más complicado para ella llegar. En esta ocasión en particular, estábamos planeando encontrarnos todos, y mi tía Ana no consiguió permiso en su trabajo para salir temprano. Por lo tanto, debimos esperar hasta la noche para poder partir juntos. Por lo general, mi papá tarda alrededor de 1 hora en llegar a la casa, pero en esa noche en especial, el tráfico era inusualmente pesado y nos llevó casi 3 horas llegar. Ya era madrugada cuando llegamos, cerca de las 2 de la mañana, y nos sorprendió que ninguno de mis tíos hubiera llegado aún. En ese momento, éramos los únicos en la casa. La espera nos dejó con hambre, y para nuestra sorpresa, no había nada para comer en la casa. Mis padres y mi tía Ana decidieron ir al Oxxo más cercano, que quedaba a unos 30 minutos de distancia, para comprar algo de comida. Mientras mi primo Nico y yo esperábamos en la casa, ya que éramos los únicos presentes por el momento, nos encontrábamos bastante aburridos debido a la falta de señal y televisión. No teníamos muchas opciones para entretenernos, así que decidimos explorar un poco la casa para ver qué cosas había guardado mi abuelo allí. Al llegar al cuarto de mi abuelo, el ambiente se tornó sombrío y escalofriante, lo cual era comprensible considerando que él había fallecido. Al revisar sus pertenencias, nos topamos con un álbum de fotos que mostraban su juventud. Pasamos un rato observando esas imágenes, sin sospechar en lo absoluto lo que nos aguardaba después. Al concluir nuestro repaso por el álbum, comenzamos a poner las cosas en su lugar. Fue entonces cuando, de repente, escuchamos una risita tenue, como la de un niño. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y sentí escalofríos recorriendo mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, tomé a mi primo del brazo y, al girar para mirarlo, le pregunté si había escuchado lo mismo que yo. Él confirmó con un gesto de cabeza, y ambos nos sentimos asustados. Bajamos corriendo hacia la cocina, tratando de encontrar un poco de tranquilidad en medio de la tensión. Aunque nos costó calmarnos, pasó un tiempo y empezamos a sentirnos un poco más relajados. Pero, de repente, comenzamos a escuchar pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo en el segundo piso de la casa. Sin pensarlo 2 veces, nos tomamos de las manos y nos miramos a los ojos, compartiendo nuestro temor. En ese preciso momento, un grito de mujer resonó en el aire, estremeciéndonos a ambos. Sin dudarlo, salimos corriendo de la cocina en busca de seguridad. La tensión se incrementó aún más tras los eventos que habíamos vivido. Pasaron cerca de 10 minutos y, finalmente, divisamos el coche de mi papá aproximándose. Corrimos hacia ellos,
visiblemente afectados, y les compartimos en llanto todo lo que habíamos experimentado. Aunque mis padres parecían serios y sugirieron que podría haber sido producto de nuestra imaginación, mi tía Ana hizo un comentario que me intrigó. Le mencionó a mi papá que debían decirnos algo. Sin embargo, mi papá reaccionó bruscamente, negándose a hablar del tema. Esta reacción me alteró y me sentí frustrada por su negativa a compartir lo que estaba ocurriendo. Esa noche, todos decidimos dormir juntos para sentirnos más seguros después de los sucesos inquietantes. A pesar de la presencia de mis tíos y primos, tanto mi primo como yo tuvimos dificultades para conciliar el sueño después de lo que habíamos vivido. Al día siguiente, más de mis tíos se unieron a nosotros, lo que al menos proporcionó cierto alivio al saber que no estábamos solos en la casa. Fui a saludar a todos y, tomando a mi primo de la mano, le confesé que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido durante la madrugada. Después de una conversación, convencí a mi primo de que llamáramos a mi tía Ana para preguntarle sobre lo que mi papá parecía ocultar. Aprovechamos una oportunidad para llamar a mi tía y, en un cuarto aparte, le hicimos la pregunta que tanto nos inquietaba. Inicialmente, ella resistía revelarnos más información, preocupada de que nos afectara negativamente. Sin embargo, finalmente accedió a compartirnos la verdad. Nos contó que el día en que velaban a mi abuelo, una mujer del pueblo que tenía habilidades de clarividencia se le acercó y le comentó que justo donde se encontraba la puerta del jardín, había un portal abierto. Según la vidente, este portal permitía que diversas entidades pudieran cruzar hacia nuestro plano de existencia. La advertencia de la vidente también incluía una distinción entre las entidades buenas y las malignas que podrían estar involucradas. Ella sugería que el origen de estos fenómenos podía estar relacionado con algún intento previo de jugar a la ouija, lo cual dejó mi mente llena de confusión. Inmediatamente recordé un relato de uno de mis primos que afirmaba haber visto a un niño vestido con una manta antigua en la casa. En ese momento, no le habíamos creído y habíamos pensado que solo quería asustarnos. A medida que avanzaba la noche, el temor se apoderó de mi primo y de mí. Decidimos dormir juntos en un cuarto cercano a la cocina mientras el resto de la familia compartía tiempo en ese lugar. Me quedé dormida rápidamente, pero en mitad de la madrugada, una extraña sensación me despertó. Sentí como si alguien estuviera acariciando mi cabello. Abrí los ojos y me encontré con una sombra oscura que se desvaneció ante mis ojos en cuestión de segundos. La experiencia me llenó de terror y me apresuré a despertar a mi primo, quien también se encontraba agitado y sudando. Al relatarle lo que había visto, él compartió un sueño en el que alguien lo perseguía y había luchado por despertar, pero algo parecía impedírselo. Luego de esos sucesos, decidimos acudir a mis tíos para contarles lo que había ocurrido. A pesar de nuestras lágrimas y miedo palpable, mi mamá nos reprendió con dureza, asegurando que nada de lo que estábamos experimentando era real y que todo provenía de nuestra imaginación. Sin embargo, yo sabía que lo que habíamos vivido no podía ser producto de la imaginación. Las sensaciones eran demasiado vívidas, los encuentros con las sombras demasiado reales. Si no hubiera vivido cada uno de estos momentos, incluso yo habría cuestionado la veracidad de estas historias paranormales. Llegó el último día de nuestra estancia en esa casa, y la mayoría de mis tíos ya se habían ido. Solo quedábamos mi mamá, mi tía, mi primo y yo, ocupados en recoger todas nuestras cosas. Fue en ese momento cuando mi tía me pidió que subiera a uno de los cuartos del segundo piso a buscar una maleta. A pesar del miedo latente, consideré que, como aún era de día, no había razón para temer. Así que subí apresuradamente al cuarto, esperando regresar pronto. Sin embargo, en el pasillo del segundo piso, experimenté una sensación aterradora. Vi una sombra deslizarse hacia el cuarto de mi abuelo. Mi instinto me decía que corriera, pero mis piernas parecían haberse vuelto pesadas y lentas por el miedo. Caminé con pasos vacilantes y en el proceso
pasé junto a la puerta del cuarto de mi abuelo. Allí, vi claramente la figura de una mujer de espaldas cantando una melodía extraña. Estaba completamente petrificada y las lágrimas caían por mis mejillas. Cuando la entidad desapareció en cuestión de segundos, finalmente pude reaccionar. Bajé de vuelta a toda prisa, todavía aturdida por la experiencia. Mi mamá y mi tía, al ver mi estado, intentaron tranquilizarme. Me sacaron de la casa rápidamente, conmigo llorando sin control. La preocupación de mi mamá fue tan grande que decidimos partir de inmediato. No pudimos soportar permanecer allí más tiempo. Han pasado varios meses desde ese día y afortunadamente me he sentido más tranquila. No he vuelto a ver ni vivir nada parecido desde entonces. Agradezco a Dios por ello. La idea de regresar a la casa de mi abuelo ya no forma parte de mis planes. Mi primo y yo, en ocasiones, conversamos sobre lo que experimentamos ese día. A pesar de haberlo vivido, a veces nos cuesta creer la magnitud de lo que sucedió y cómo nuestras vidas cambiaron en ese instante. Señales del ayer. Mi historia empieza en un tiempo en que mi papá trabajaba como supervisor en varias obras a lo largo de la República Mexicana. Debido a su labor, se veía en la necesidad de viajar con frecuencia, llegando a quedarse meses enteros hasta que la construcción culminara. Esto nos llevaba a vivir momentos de separación de su compañía. Mi madre, mis dos hermanas y yo decidimos acompañar a mi papá en una de sus travesías laborales a Veracruz. Sin embargo, jamás imaginábamos lo que nos aguardaba en ese lugar. Inicialmente, nos alojamos en un hotel durante el primer mes. Pero luego, mi papá consideró que sería más conveniente alquilar una casa, ya que nos quedaríamos allí por un tiempo prolongado. Recuerdo vívidamente el día en que mi papá llegó con una gran sonrisa, compartiendo la noticia de que había encontrado una casa para nosotros. Llenos de emoción, fuimos juntos a conocerla. Desde el primer momento, la casa nos impresionó por su amplitud y encantó. Unos hermosos arbustos de rosas adornaban su entrada, y su aspecto exterior nos invitaba a explorar más. Al ingresar, me llamó la atención el detalle de 2 escalones a la izquierda que conducían a la sala. Allí encontré 3 sillones rojos y una antigua televisión, de esas que requerían cambios de canal manuales. En la parte delantera se ubicaba un comedor con una vitrina que aportaba un aire de misterio. Sin embargo, lo que más capturó mi atención fue una habitación enigmática que estaba cerrada con llave o bloqueada de alguna forma. No pude evitar notar que la puerta parecía trancada y una ventana en ella estaba tapizada con libros, impidiéndonos ver a través de ella. Fue en ese momento cuando mi hermana mayor y yo decidimos emprender la tarea de limpiar el último cuarto en el segundo piso de la casa. Al llegar al cuarto que teníamos la intención de limpiar, encontramos un par de colchones dispuestos de manera peculiar. Uno estaba colocado en diagonal y el otro, en posición vertical. Al adentrarnos en el cuarto, nuestros ojos se posaron en un crucifijo que se erguía, midiendo alrededor de 1 metro o un poco más. La figura de Cristo que adornaba el crucifijo parecía estar teñida de sangre y su piel era notablemente oscura. Este avistamiento nos llenó de un profundo temor, lo que nos llevó a abandonar el lugar precipitadamente, sintiendo un escalofrío recorriendo nuestras espaldas. Más tarde, cuando la noche cayó y después de un intenso día de limpieza, nuestra familia tomó la decisión de salir a cenar. Antes de partir, apagamos todas las luces de la casa. Sin embargo, al momento de abandonarla, nos percatamos de que las luces se encendieron nuevamente, una circunstancia extraña que, a pesar de desconcertarnos, no logró robarle demasiada importancia a nuestros ojos. Salimos y, al regresar, observamos que la televisión estaba encendida, mostrando una imagen estática en el canal 3. Esto nos resultó bastante curioso, ya que antes de irnos, solíamos sintonizar el canal 5, donde se transmitían caricaturas.
Cabe destacar que esta televisión era de las antiguas, sin control remoto y con un sistema de cambios manuales. Mi padre apagó la televisión y, después de esta serie de incidentes inusuales, todos nos dirigimos a dormir. En esa época, yo tenía solamente 7 años y compartía un cuarto con mi hermana mayor, quien tenía 11. Mis padres, por su parte, compartían otro cuarto junto con mi hermanita, de tan solo 2 años de edad. Habitualmente, cuando sentía miedo, solía hablar con mi hermana mayor antes de dormir. No obstante, esta vez, ella aún estaba despierta al conversar conmigo. Le expresé mi temor con sinceridad: hermana, tengo mucho miedo. Ella volvió su mirada hacia mí con un gesto nervioso y me confesó: yo también. Aunque mi hermana siempre había demostrado ser muy valiente, tenía la costumbre de ver películas de terror por las noches, y aún así, nunca la había escuchado admitir tener miedo. Esto me sorprendió, ya que la veía como mi heroína, alguien invulnerable, y de repente, en esa situación, descubrí que incluso ella experimentaba el miedo. Nos dirigimos hacia nuestros padres para prepararnos para dormir, y para nuestra sorpresa, ellos también estaban despiertos. Esta situación era poco común, ya que normalmente se dormían muy rápido. Les compartimos la inquietante sensación que teníamos en la casa, y en respuesta, mi padre sugirió que yo durmiera con mi mamá mientras él se quedaba con mi hermana. Esta propuesta contrastaba con la norma de no molestarlos mientras dormían. Sin embargo, en esta ocasión, no se quejaron ni rechazaron la idea, y mi mamá, quien usualmente detesta la luz prendida al dormir, no objetó en esta ocasión. Al día siguiente, mi mamá expresó una observación a mi papá: amor, no podía dormir por la luz hasta que la apagaste. Sin embargo, la respuesta de mi padre fue desconcertante: pero como no la apagaste tú. Ninguna de nosotras había ido a apagar la luz, ya que no alcanzábamos a llegar al interruptor. Mis padres no comentaron más sobre el asunto, y tengo la impresión de que prefirieron no profundizar en el tema para evitar asustarnos. El día avanzó y, en el primer piso de la casa, se encontraba la habitación cerrada que había captado nuestra atención. El miedo nos invadía cuando escuchábamos un ruido espeluznante de rasguño proveniente de la puerta cerrada. Mi mamá sostenía que se trataba de un animal, pero la lentitud del sonido y la dirección de arriba hacia abajo no se asemejaban a los ruidos típicos de un animal. El sonido parecía emanar desde el interior del cuarto, y sus rasguños escalofriantes nos mantenían alertas y perturbadas. Más tarde, mientras mi papá estaba ocupado limpiando la vitrina, algo inusual ocurrió. De repente, sin previo aviso, dejó caer algunas hojas que tenía en las manos y nos comunicó que ya era hora de abandonar la casa. La forma en que lo dijo, sin explicación ni detalles, me llenó de temor. Ver a mi papá, quien generalmente era una figura de valentía, manifestar semejante nivel de miedo me hizo comprender que algo realmente grave debía estar sucediendo. Sin demora, comenzamos a empacar nuestras maletas. Mientras nos subíamos al carro para irnos, una visión perturbadora captó nuestra atención. En la ventana del cuarto de arriba, observamos cómo la cortina se movía, como si alguien la estuviera agitando. En ese momento, pude percibir la presencia de una entidad, aunque su presencia no se manifestaba de una manera abiertamente maligna. Es importante señalar que la ventana estaba completamente cerrada, por lo que no había una razón lógica que justificara el movimiento de la cortina de esa manera. A medida que observábamos, una figura sombría y siniestra se delineó en la ventana, la silueta de una mujer. Era una visión que no podíamos creer y que nos llenó de un horror profundo. Estábamos aterrados y ya no queríamos pasar ni un segundo más en ese espantoso lugar. No perdimos tiempo y nos marchamos rápidamente. Algunos colegas de mi padre, al enterarse de la situación, le preguntaron si podían quedarse en la casa, ya que la empresa había pagado el alquiler completo del mes. Después de que mis padres accedieran a que algunos de los compañeros de mi papá se quedaran en la casa,
estos hombres experimentaron una serie de fenómenos extraños. Después de un tiempo, uno de ellos se acercó a mi padre y le preguntó por qué no les había advertido que la casa parecía estar enojada. Los hombres compartieron que las luces se encendían y apagaban por sí solas y escuchaban ruidos perturbadores como rasguños y otros sonidos aterradores. Su miedo era tan intenso que incluso optaban por dormir juntos para sentirse seguros. Mi padre intentaba consolarnos a mi hermana y a mí, sugiriendo que nuestra imaginación y nervios nos confundían y nos hacían percibir cosas inexistentes. Pero a medida que pasaron los años y crecimos, la verdad salió a la luz. Mi padre finalmente nos reveló que las hojas que encontró en la vitrina el último día en esa casa, la misma casa con una atmósfera tan perturbadora, eran en realidad el acta de defunción de una mujer que se había suicidado allí meses antes de que llegáramos. Escuchar esta revelación me produjo un intenso escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Preferí no seguir escuchando más detalles y traté de alejar de mi mente esa experiencia horrible que había vivido. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en un recuerdo espeluznante que prefería mantener oculto en algún rincón de mi mente. La verdad detrás de los sucesos que vivimos en esa casa era mucho más aterradora de lo que podríamos haber imaginado en ese momento. Decidí concentrarme en seguir adelante y dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida. A la sombra. Cuando tenía menos de 15 años, me mudé a la casa de mis tíos para continuar con mis estudios. Mis padres no contaban con suficientes recursos para brindarme el apoyo necesario, así que el hermano de mi papá me ofreció alojamiento en su hogar, donde vivía con su esposa e hijos, para cuidarme. Aunque mi prima, 7 años mayor que yo, intentaba constantemente asustarme diciendo que en su casa había fantasmas, yo no quería creerle. Para mí, era difícil aceptar que alguien pudiera decir algo así. La casa contaba con 3 habitaciones y un baño. Un pasillo estrecho conducía a estas habitaciones. Al principio de este pasillo se encontraba la habitación de mi prima. Después, había 3 puertas más, la habitación de mi primo, la de mis tíos y el baño. En verdad, la casa no era grande. Me instalé en ella y me sentí extraña, con una especie de vibra pesada, como si alguien me estuviera observando cuando caminaba por la casa. Sin embargo, pese a esta sensación, no había nadie presente. El pasillo, fuera de las habitaciones, era bastante largo y carecía de luz. Permanecía oscuro constantemente. Al final del pasillo, estaba la puerta que daba hacia la calle. Caminar por allí durante la noche me provocaba escalofríos. Los días transcurrieron y la sensación de pesadez en el ambiente se volvía más intensa. La casa estaba ubicada en un pequeño condominio y nosotros vivíamos en el 3er piso. Las cortinas de la habitación de mi prima eran de colores claros y la luz proveniente de un farol en la calle la iluminaba directamente. Jamás olvidaré aquella noche en la que mi prima y yo nos encontrábamos solas, viendo una película en un canal de películas. A pesar de que ambas sentíamos miedo, continuamos mirando la película, impulsadas por la curiosidad. Todos los focos de la casa estaban apagados, creando una atmósfera de oscuridad. Mi primo tenía 2 perros chihuahueños que solían ser muy ruidosos, pero en esa ocasión estaban confinados en la terraza, por alguna razón. Al terminar la película, nos acostamos en la cama que se encontraba junto a la ventana. Al lado de nosotras había un espejo que reflejaba nuestra imagen. En ese momento, mi prima comentó: «La casa está muy silenciosa, los perros ni siquiera están haciendo ruido». Mientras decía esto, jugaba con sus dedos. Yo también me había dado cuenta de esa extraña tranquilidad. Era ciertamente inusual, considerando que los perros solían ladrar por cualquier motivo. Preparándome para dormir, sujeté mi cabello con ambas manos mientras cerraba los ojos, sintiendo el cansancio. Cuando volví a abrirlos, dirigí mi mirada hacia mi prima,
que también parecía estar a punto de quedarse dormida. Sin embargo, algo llamó mi atención en el espejo ubicado al lado. Al voltear y observar detenidamente, me di cuenta de que justo sobre nosotras, asomándose por la ventana, había una escalofriante silueta de una chica. Su mirada estaba fijamente puesta en nosotras. La situación era completamente irracional, ya que nos encontrábamos en el tercer piso. Mi cuerpo quedó completamente inmovilizado por el terror. Sentí un miedo tan intenso que mi pecho llegó a doler. Mis manos comenzaron a temblar y finalmente logré dar un débil golpecito en la pierna de mi prima. Ella abrió los ojos y me miró, y en ese instante supe que ella también veía a aquella figura. El miedo nos mantenía cautivas. La mirada penetrante de la figura en el espejo no nos abandonaba. Aunque tratábamos de apartar la vista, sentíamos que estábamos completamente atrapadas en su mirada inquietante. Le indiqué a mi prima con un gesto que mirara en el espejo. En el instante en que lo hizo, su rostro palideció de inmediato. Ambas estábamos sumidas en el terror. La sombra en el espejo desapareció repentinamente y en un acto reflejo, mi prima y yo nos giramos rápidamente hacia la ventana. Sin embargo, no había rastro alguno de alguien allí. En ese instante, los perros comenzaron a ladrar de manera desesperada y la puerta de la habitación se abrió de golpe. Incapaz de contener el miedo, rompí en llanto. Le preguntaba a mi prima, ¿qué está pasando? No me asustes. Pero ella misma estaba igual de atemorizada que yo. Nos tomamos de las manos y avanzamos hacia la puerta, con la intención de salir de aquella habitación. Mientras lo hacíamos, las luces se encendieron de manera súbita y empezaron a parpadear de forma inquietante. Mientras tanto, las puertas de las otras habitaciones se abrían y cerraban solas, como si fueran movidas por una fuerza invisible. Sin saber qué hacer, nos dimos cuenta de que la única salida posible era avanzar por el pasillo. Mi primo tomó la delantera y se dirigió hacia la sala, porque podía oír los aullidos de sus perros. Yo lo seguí, sujetando con fuerza a mi prima. Mi cuerpo temblaba de forma incontrolable y mis piernas no podían mantenerse firmes. En la sala, nos encontramos con los perros acurrucados en una esquina, temblando y gimiendo. Mi prima se acercó a ellos con la intención de consolarlos, pero yo no podía evitar preguntarme cómo habían llegado allí. Supuestamente, deberían haber estado en la terraza. Además, ¿cómo habían entrado en la sala si se suponía que estaban afuera? Había un pequeño mueble en la sala que contenía todas las fotos familiares. En el centro de ese mueble, había unas cajas musicales que eran regalos de la abuela de mi prima. Eran 3 en total. Y entonces, de la nada, una de esas cajas empezó a reproducir la melodía. Cuando la bailarina de la caja terminó su giro, la siguiente caja comenzó a sonar. Mi prima se acercó a mí, y yo, entre lágrimas, luchaba contra el horror que sentía. Tragué saliva, y justo cuando las 2 muñecas terminaron de dar su vuelta, la tercera caja musical comenzó a reproducir su melodía. En ese instante, una presencia apareció ante nosotras en la esquina de la sala. Era una mujer vestida de blanco, con la cabeza inclinada hacia abajo, su cabello largo ocultándole el rostro. Mi primo me agarró con fuerza y me arrastró hacia la salida. Pero yo estaba paralizada, incapaz de moverme, mientras mi prima intentaba llevarme con ella. Durante ese tiempo de ver algo tan espantoso, me encontraba desconectada de mis sentidos. A medida que mi prima me arrastraba hacia la salida, experimenté una escena aterradora. Las muñecas seguían sonando, y yo siempre había sentido temor por esas muñecas que se obsequiaban en los 15 años. Mi prima tenía una de esas muñecas que permanecía en la parte superior de un mueble, guardando sus objetos importantes. Mientras avanzábamos por su cuarto temblando, mi prima soltó un grito fuerte al ver que la muñeca estaba sentada en el centro de la cama, justo donde habíamos estado minutos antes.
Los perros ladraron con intensidad y corrieron hacia la habitación. Fue escalofriante presenciar cómo, al entrar, los perros comenzaron a chillar y retroceder. La figura de la mujer que había estado en la esquina de la sala ya no estaba allí, y la muñeca que había estado en la cama ahora tenía su mirada fija en nosotras. Continuamos avanzando, dirigiéndonos al oscuro pasillo que se encontraba frente a nosotras. No importaba cuánto miedo sintiéramos, teníamos que pasar por allí de alguna manera. Las cajas musicales continuaban emitiendo su melodía sin cesar. Me aferré al brazo de mi prima mientras ambas llorábamos. Entre sollozos, ella me susurró con la voz entrecortada: «Vamos a salir de aquí. Sujeta fuerte mi mano y corramos hacia la casa de mi tío». Sostenía la mano de mi prima con tanta fuerza que ya apenas la sentía. En el momento en que mi prima abrió la puerta, los dos perros salieron corriendo escaleras abajo. Yo los seguí rápidamente. Mientras descendíamos, escuchamos un fuerte golpe en la puerta, como si algo o alguien la hubiera azotado con gran fuerza. Todo estaba sumido en la oscuridad completa. Tanto mi prima como yo gritábamos desesperadamente. Jamás olvidaré lo que ocurrió mientras bajábamos esas escaleras llorando. Mientras me enjugaba los ojos, al mirar hacia atrás, pude ver que las luces seguían encendidas en la habitación y allí, en la ventana, estaba la figura de la chica que habíamos visto antes. Esta vez, su rostro estaba levantado, mirándonos fijamente. Tenía una sonrisa que se extendía de lado a lado de su rostro. Además, pude notar que en su mano sostenía la muñeca de mi prima. La situación era tan terrorífica que apenas podía creer lo que veía. En medio del pánico, grité de miedo y continué corriendo hacia la casa de mi tío. Al llegar, entre sollozos e histérica, compartí lo que había sucedido con alguien en la casa. Mientras tanto, uno de mis primos me abrazaba y trataba de calmarme, asegurándome que todo estaba bien. No tengo certeza de lo que ocurrió después. Escuchaba voces distantes y, de repente, mi visión se volvió negra. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en la cama, y mi prima estaba allí abrazándose a sí misma. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Me miró y, entre sollozos, me contó que mi tío había subido a la casa y la había revisado minuciosamente, pero no encontró absolutamente nada fuera de lo normal. Las puertas estaban cerradas, las luces apagadas y la muñeca seguía en su lugar, arriba del mueble. Todo parecía estar en orden, como si nada hubiera ocurrido. Cuando finalmente regresamos a la casa, todo parecía diferente. Vivíamos con un constante temor y había noches en las que nos resultaba imposible conciliar el sueño. Yo tomé la decisión de mudarme, ya no podía soportar estar allí. Aunque me entristeció dejar a mi prima, sentía que era necesario. Paz en el Parapeto. Vivo en un pueblo en Michoacán, donde abundan las historias sobre sucesos paranormales. Como en cualquier pueblo, a veces se exageran ciertas cosas, pero lo que voy a contarles acerca de esta casa en particular es completamente real. Este incidente ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo aún estaba en la primaria. Mi tío era un apasionado de las peleas de gallos. En su antigua casa, tenía un espacio designado en el patio para criar a estos animales. A través de conexiones familiares, se encargaba de esta actividad. Dado que mi tío no residía en esa casa, sino que venía ocasionalmente, mi padre asumía la responsabilidad de alimentar y cuidar a los gallos. Si bien mi padre ayudaba a su hermano, se mantenía al margen y no participaba más allá de alimentarlos. La historia que voy a contar ocurrió después de una noche de palenque. Mi tío había ganado una suma considerable de dinero, y otro tío suyo que lo acompañaba esa noche se quedó a dormir en la casa. Este último había venido desde Guadalajara para participar en las peleas de gallos. Al día siguiente, nos reunimos como familia debido a la visita del tío que venía de Guadalajara. Durante nuestras conversaciones,
este tío compartió con nosotros que había tenido dificultades para dormir esa noche. Relató que había escuchado quejidos y que también había percibido el sonido de personas subiendo y bajando las escaleras con fuerza. Mis padres creyeron que esos ruidos podían atribuirse a la combinación del palenque y el agotamiento después de las peleas de gallos. Supusieron que quizás habían bebido un poco de más y que esos ruidos solo eran producto de su imaginación afectada por la bebida. Entonces, no se tomaron muy en serio lo que mi tío había compartido, más bien le hicieron bromas debido a su obvia embriaguez. Pensaron que los ruidos eran simples alucinaciones originadas por su estado de ebriedad. Un tiempo después de esto, mi padre se preparaba para vacunar a los gallos, y yo me encontraba en compañía de un amigo, explorando por toda la casa. La atmósfera en la casa era un tanto lúgubre, dándole un aire de abandono. Al llegar al patio, vimos como mi padre se alejaba de la casa, dejando a su compadre en el patio junto a las gallinas. Mi amigo y yo, movidos por la curiosidad, decidimos seguir a mi padre. Descubrimos que mi padre iba a nuestra propia casa a buscar más vacunas, ya que se habían agotado en la casa de mi tío. La distancia entre las dos casas era corta, pues vivíamos a una cuadra de distancia. Cuando mi padre volvió con las vacunas a la casa de mi tío, nos encontramos con que su compadre estaba en la entrada, luciendo aterrado. Mi padre lo observó con desconcierto y le preguntó si todo estaba bien. En un tono sincero, el compadre respondió que no lo estaba. Relató que, mientras estaba fuera de la casa esperando por las vacunas, se inclinó para empapar su cabeza en el agua de la llave del patio. En ese momento, escuchó una voz hablando detrás de él, pero no logró entender claramente lo que se decía. Supuso que había sido mi padre, así que le respondió pensando que estaba relacionado con las vacunas faltantes. Al no recibir respuesta, se secó los ojos con su camisa y al abrirlos de nuevo, se percató de que no había nadie más con él. Luego de esto, empecé a escuchar pasos en el interior de la casa, pensando que eran los pasos del hijo de mi tío y su amigo. Me acerqué para preguntarles si me habían hablado. Pero al mirar hacia el interior de la casa, lo que vi me dejó atónito. Una sombra enorme y oscura, con la forma de una persona, avanzaba por la casa sin tocar el suelo. Me apresuré a salir rápidamente hacia la calle, y fue entonces cuando te vi a ti y a los niños a lo lejos, lo que incrementó mi temor. Tanto mi amigo como yo quedamos asustados al escuchar lo que el compadre de mi padre había relatado. Yo me sentía particularmente intranquilo, ya que no era la primera vez que había escuchado historias sobre eventos extraños en la casa de mi tío. Mi padre intentó tranquilizar al compadre y continuaron con lo que tenían que hacer. Unos días después, todo estaba en calma y parecía que la anécdota del compadre de mi padre había quedado casi olvidada. Mi padre tenía que trabajar hasta tarde, por lo que me pidió el favor de alimentar a los gallos. Claro está, le confesé que me daba miedo estar solo. Entonces, decidió mandar a uno de sus ahijados para que realizara el favor. Este ahijado, quien era mayor que yo y tenía menos de 15 años en ese entonces, fue a mi casa para recoger las llaves y dirigirse a la casa de mi tío. Sin embargo, en cuestión de minutos, volvió a mi casa completamente asustado y sin aliento, como si hubiera experimentado algo que lo había dejado en estado de shock. Dijo que cuando entró a la casa de mi tío, comenzó a experimentar una espeluznante sensación de ser observado, acompañada de múltiples escalofríos. A pesar de esto, no le prestó mucha atención y siguió adelante hacia el patio. Mientras estaba afuera, se apresuró a alimentar a los gallos y tenía la intención de marcharse rápidamente de allí. Mientras llenaba los bebederos de agua, agachado junto a las galleras, notó algo fuera de lo normal en el rincón opuesto del patio. Había una figura de pie, mirándolo fijamente. Esta presencia desconocida lo dejó completamente perturbado. En ese momento, sintió un intenso miedo y comenzó a correr en dirección opuesta. Mientras cruzaba la casa para escapar, escuchó un quejido agonizante que lo hizo temblar aún más.
Movido por el temor que experimentó, no pensó en cerrar la casa con llave ni en tomar ninguna precaución, simplemente corrió directamente hacia mi casa. Después de este episodio, mi hermano mayor, un amigo suyo y yo decidimos armarnos de valor para cerrar la casa adecuadamente, ya que no queríamos dejarla abierta, lo cual seguro enfadaría a mi padre. Una vez en la casa de mi tío, el ahijado y mi amigo optaron por mantenerse alejados debido al miedo que habían sentido. Mi hermano y yo nos dirigimos a cerrar la casa con llave, intentando cambiar el foco de la conversación hacia otros temas para calmar la tensión en el ambiente. Sin embargo, al llegar a la casa, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo y me hizo voltear hacia atrás. En ese instante, fijé la mirada en la ventana del segundo piso y pude divisar una figura espantosa y oscura que me dejó atónito y sobrecogido por el horror. Rápidamente tomé a mi hermano del brazo, completamente sorprendido, y señalando con el dedo le hice notar lo que estábamos viendo. Observamos cómo la sombra oscura cerraba la cortina de la ventana con un movimiento brusco y potente. Esta visión nos dejó perplejos y aterrados, tanto que nuestra reacción instintiva fue salir corriendo como si estuviéramos enloqueciendo, sin siquiera atrevernos a mirar atrás. Una vez fuera de la casa, más tarde ese día, al llegar a donde estaba mi padre, le relatamos lo sucedido con todo detalle. Ante esta situación, mi padre decidió tomar medidas y solicitó la ayuda de un sacerdote para bendecir la casa de mi tío. Esta decisión se basaba en los numerosos incidentes extraños que habíamos presenciado en ese lugar, especialmente la aterradora figura que habíamos observado. El día que el sacerdote llegó para bendecir la casa, nos explicó que los juegos de apuestas y juegos de azar a menudo están relacionados con energías negativas y actos de brujería. Mucha gente, según nos dijo, recurre a pactos o prácticas mágicas para no perder o, en caso de que pierdan, intentar evitarlo en el futuro. Mientras el sacerdote recorría la casa realizando la bendición, subiendo las escaleras, empezamos a escuchar horribles lamentos y ruidos de cosas cayendo desde el segundo piso. Esta experiencia solo aumentó nuestra sensación de inquietud y extrañeza en relación con la casa. Después de ese episodio, por un tiempo creímos que todo había llegado a su fin. Incluso mientras paseábamos en bicicleta, a menudo echábamos un vistazo a la ventana de la casa de mi tío, recordando lo ocurrido, pero todo parecía estar en orden y tranquilo. Sin embargo, el tiempo pasó y una vez más la calma se rompió. Durante una ocasión en la que fuimos a ayudar a mi padre a llevar algunas cosas a la casa de mi tío, nos encontramos con algo realmente sorprendente. En una de las ventanas de la planta baja de su casa, vimos, con asombro, el muñeco de porcelana de mi tío. Esta fue una escena inusual, ya que normalmente guardábamos ese muñeco en su cuarto, en el segundo piso. Lo más inquietante de todo esto fue la posición en la que encontramos al muñeco. Parecía estar en una postura extraña, una que nunca antes habíamos visto. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Andrés Castaño y Alula.